soy Ancho Nanta, vengo de San Sebastián y soy profesor de física y química. El tema que he elegido para esta vez es formas de generar o de inducir corrientes eléctricas. Bueno, en segundo bachillerato solemos decir que la ley de Faraday lo que nos dice es que cualquier variación de la rapidez del flujo me genera corrientes inducidas. Por tanto, podemos, digamos, generar corrientes inducidas si somos capaces de variar el flujo. El flujo lo definimos como el producto escalar del vector campo por el vector superficie. Dicho de otra manera, el módulo del vector campo por el módulo del vector superficie por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Por tanto, eso quiere decir que el flujo depende de tres factores. Depende del campo, depende de la superficie y de la orientación o el ángulo que forman esos dos vectores. Por tanto, si somos capaces de variar cualquiera de esos factores, podremos inducir corriente. Es decir, podemos inducir corriente o bien variando el campo magnético, es decir, intensificándolo o debilitándolo. Podemos inducir corriente variando el tamaño de una superficie que es atravesada por un campo magnético, y podemos variar también la orientación que forma el campo con el vector superficie. Y lo que vamos a hacer es un experimento para cada uno de ellos. Hemos dicho que la primera manera de inducir corriente es variando el campo magnético. Bueno, lo que tenemos aquí es un tubo de PVC al cual le he insertado una bobina cuyos terminales van a un portalámparas que lleva una pequeña bombilla de las que usamos en tecnología. Y aquí tenemos un bloque de imanes de neodimio. Y lo que vamos a hacer es dejarlo caer por la parte superior. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Se observa que lo que sucede es un destello. Vamos a repetir, volvemos a dejar caer el bloque de imanes y se vuelve a producir el destello. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, lo que sucede es que a medida que el bloque de imanes se acerca hacia la bobina, está aumentando el campo magnético. Cuando se aleja de la bobina, está disminuyendo el campo magnético. Es decir, que lo que estamos haciendo es variar el campo magnético generado por el bloque de imanes. Esa variación de campo lo que me genera es una variación de flujo. Y esa variación de flujo que lo que me genera es una fuerza electromotriz que me induce una corriente que me va a producir el destello que habéis visto aquí. Que la segunda de las circunstancias que produce una variación de flujo y por tanto me puede inducir una corriente es cambiando el tamaño, el área, la superficie, por ejemplo, de esta espira. Bueno, pues aquí lo que tenemos... La cámara. Sí. La cámara. Bien, aquí tenemos dos grandes imanes de neodimio, son muy potentes, que lo que me van a generar es un campo magnético uniforme. Y yo lo que voy a hacer es introducir y sacar de la bobina. Al introducir y sacar la bobina, lo que estoy variando es la superficie de la espira que es atravesada en un momento dado por el campo magnético. Y para comprobar que esa variación de área me genera una corriente eléctrica, vamos a ver cómo se mueve la aguja del voltímetro. ¿Se ve que se mueve? Por tanto, esta es la segunda forma de generar una corriente inducida, variando el tamaño de la superficie de la espira. Y la última forma que hemos dicho que podemos inducir corrientes es variando la orientación, el ángulo que forma el campo magnético con el vector superficie. Para eso aquí tenemos una espina, en este caso es plana, que está conectada a un transformador, y el transformador lo vamos a conectar a la corriente eléctrica. Esto no entra, ¿eh? Sí, ahora. Cuando yo conecte no sé cómo se llama esto ahora,
el interruptor, circulará por aquí una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica me va a generar un campo magnético. Es decir, en vez de todo esto, lo que puedo usar es un simple imán. Pero bueno, esto es más bonito. Bien, y aquí tenemos otra bobina que tiene un LED. Y lo que vamos a hacer es aproximar esta bobina a esta otra bobina. Veremos que cuando varía el campo magnético que atraviesa esta bobina, va a variar el flujo. Y esa variación de flujo me va a generar una corriente. Y vamos a ver. Ya he conectado, hay aquí un campo magnético variable, yo lo acerco. No, pero se ve. En este caso, y se ve. Ahora bien, pero hemos dicho que si nosotros cambiamos la orientación, al cambiar la orientación, generamos una corriente. Fijaros que cuando las coloco paralela, el flujo es máximo y la intensidad es máxima. Pero si yo voy girando poco a poco la bobina con el LED, podéis observar que la intensidad va disminuyendo hasta que cuando la coloco perpendicular, el flujo es nulo, y la corriente se anula y el LED se apaga. Si ahora lo vuelvo a colocar paralelo, se enciende, y si lo vuelvo a colocar perpendicular, se apaga. Esto es todo.